Muy bien, entonces le damos la bienvenida a los estudiantes. Bienvenida Laura, Luis David, Soldamaris, Vanessa, al inicio de tema de esta segunda semana. Entonces, vamos aquí a compartir pantalla para continuar con nuestra temática. ¿Listos? ¿Me confirman, por favor? Ahí se ve, profe. Listo. Muy bien, equipo. Entonces, habíamos quedado la sesión anterior en en este enlace común a través de la historia, vimos y observábamos que a través de los orígenes y esos antecedentes de la fisiología del ejercicio hay unas situaciones en particular. Primero, y la más protagonista, la más relevante, es la transferencia de ese conocimiento que se daba con el tiempo, que prevalecía de profesor a alumno y así sucesivamente. Y una segunda situación era que esa transferencia de conocimiento se iba tecnificando, ¿no? Se iba profesionalizando, se iba cada vez especializando con el fin de, lo veíamos en temas anteriores, que esta transferencia de conocimiento dejaba ya a un lado la superstición, dejaba ya a un lado el tema de pociones y dejaba a un lado ya el tema de la intuición y se empezaban a tocar terrenos ya de observación, terrenos ya de datos, empezaban ya a tener más tecnología, como lo afirmaba ahorita hace un momento, en todo este tipo de observaciones. Entonces, ahí es donde empezamos a iniciar este tema y es que esta transferencia de conocimiento empezó a necesitar de un método científico, ¿sí? Entonces, este método científico da la fiabilidad y da el paso a seguir, da el conducto regular para que todo este tipo de observaciones, interpretaciones que se daban, pues digamos que empezara a tomar ya una finalidad. ¿Cuál tiene esas finalidades ese método científico? Pues primero, explicar esos comportamientos, esos acontecimientos que se ven. ¿Sí? Entonces, como lo decía, es ya dejar a un lado la intuición y sino empezar a explicar lo que se observa, ¿sí? Y a partir de esas observaciones, a partir de esas situaciones, empezar a predecir esos sucesos y esos sucesos y esos resultados futuros, ¿sí? Entonces, es importante también que estas metas finales de este método científico se empiecen a aplicar desde el mismo momento que ustedes empiezan a ejercer su profesión como profesionales de cultura física y deporte, teniendo en cuenta que debemos dejar a un lado la toma de decisiones sin, sin llegar a tomar de la mano este método científico. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a empezar a hacer manipulación de datos mucho más confiable, empiezan a hacer una predicción de situaciones con esa manipulación, esa obtención de datos. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, ahí empezamos a hablar de los objetivos de ese método científico, ¿sí? El primer objetivo del método científico, ¿cuál es? La explicación, ¿sí? El por qué, el explicarnos por qué de esa situación. Un segundo objetivo es el entendimiento, entender por qué esa situación. El predecir a raíz de esa explicación, a raíz de ese entendimiento, hacer una predicción de cómo se podría hacer. Y a raíz de tener esa información, ese posible entendimiento, esa predicción, empezar a ya tener un control de su proceso. ¿Sí? Ustedes como profesionales en cultura física y deporte deben empezar a conocer este tipo de método científico, ya que les va a permitir ser cada vez más técnicos, que decir, más asertivos y cada vez más concisos con sus procesos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque este método científico les va a permitir cada vez bajar los porcentajes de error, cada vez ir minimizando las subjetividades. Este método científico les va a servir
con el fin de cuando ustedes lleguen a tomar decisiones respecto a un deportista, no lo tomen sobre supuestos, sino lo tomen sobre situaciones reales de observación, de predicción, de explicación, de entendimiento, de predicción y control de los mismos, ¿ok? Entonces, estos son los objetivos y las metas finales de un método científico. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Este método científico se basa sobre una estructura de la ciencia, sobre una estructura en particular, y ahí observamos una pirámide muy importante en donde la parte baja de la pirámide, en la base de la pirámide encontramos los datos. Los datos se hacen por medio de ¿qué? De unas observaciones. Después de que ustedes tengan esa base importante de datos, de esa obtención de datos, de esas observaciones que ustedes hacen a sus procesos, se llámese procesos de entrenamiento, llámese competiciones, llámese sesiones, llámese planificación. Esos datos le van a servir a ustedes para empezar a generar unas variables tanto independientes como dependientes. Eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Esa relación entre las variables son las que se denominan leyes. Esas relaciones que ustedes hacen entre las variables independientes y dependientes se llaman leyes. Y a partir de esas leyes, ese conjunto de leyes que ustedes obtienen por esos datos que ustedes toman, ya empiezan a formar ustedes sus teorías. ¿Ok? Entonces, repito, esta estructura de la ciencia, en su base están los datos. Gracias a esos datos se hacen sus leyes. Respecto a esas leyes se forman teorías. ¿Ok? Vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos. Empecemos con los datos. ¿Listos? Ustedes como profesionales en cultura física y deporte tienen que empezar a interpretar sus datos. Esos datos por lo general se obtienen por medio de tres situaciones: la observación, la medición y registro. Repito, ustedes tienen que empezar a tomar esos hábitos de obtener datos, ¿sí? Llámese de sus deportistas, vuelvo y repito, llámese de sus entrenamientos, tienen que empezar a tomar datos, ¿sí? ¿Cómo los obtienen? Por medio de observación, mirando, por medio de medición y por medio de un registro. Esta obtención de datos tienen unas particularidades y se hacen sobre qué. Primero, percepciones visuales, es decir, que vean algo real. Segundo, no tiene cualidad moral, es decir, no entra interpretación suya personal como profesional, no entra su interpretación personal, sino simplemente sobre lo que usted observa real. Y también tiene una particularidad y que intente, cuando usted esté haciendo esta obtención de datos, estar acompañado por un equipo también de otro entrenador, un partner, un equipo profesional cuando usted esté ejerciendo, que de pronto su observación sea también sujeta o sea interpretada por otros entrenadores también de la misma situación. ¿Está claro? Esta observación, esta obtención de datos van a una interpretación. Entonces, ¿yo cómo hago esa medición? Va a una interpretación. Entonces, esa interpretación, y ahí lo vemos con la flecha hacia la derecha, tiene unas variables. Esa interpretación tiene unas características. Esa obtención de datos tienen que ser medibles, cuantificables. Entonces, ahí ponemos el ejemplo de quién es este deportista que tienen ahí. A ver si lo identifican. Conor McGregor. McGregor, sí, señor. Uno de los laureados en las artes marciales mixtas, la UFC, ¿no? Campeón Estos en dos personajes, categorías. en dos categorías, ¿no? Sí, ese man es muy, muy áspero. Muy buen deportista de alto nivel, profesional, UFC, una historia muy interesante. También lo invito a que la consulten. Entonces, una historia muy, muy bonita, ¿sí? Estos deportistas, aquí como lo vemos en la imagen de la izquierda, ¿ahí en qué situación está? Teniendo en cuenta que son deportes de combate, ellos tienen que ¿qué? Hacer antes de la competencia. En el pesaje. Pesaje, sí señor, ellos se tienen que pesar, ¿ok? Les pregunto, ¿el peso para ellos es una variable, es un dato para su entrenamiento? Para poder competir, claro, no puede estar pasado del peso ni antes, ni mucho, ni menos.
Ok, es decir, ellos antes de la competencia tienen que estar revisando su peso. Yes, Claro que sí, y eso hace parte de lo que estamos hablando. ¿Eso hace parte del método científico? yes. Sí, señor. Claro que sí. Ustedes como profesionales en cultura física y deporte tienen que empezar a tener ese hábito de obtener datos. Vuelvo y repito, por medio de la observación, medición y registro. Que este deportista, cuánto tiempo, cuántos kilómetros está recorriendo, registro de datos. ¿Cuánto está pesando? Registro de datos. ¿Cuánto está hablando en el fútbol? ¿Cuántas interceptaciones hizo? Registro. ¿Cuántas anotaciones lleva durante la temporada? Observación, medición y registro. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Su talla. Observación, medición y registro. ¿Sí? En el ciclismo, ¿cuántos kilómetros está corriendo diario? Observación, medición y registro. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Profe, ya que toca lo del ciclismo, qué pena lo interrumpo. De Claro, sí, hecho, señor. para que el equipo lleve a uno de los deportistas a una de las grandes, de las tres grandes, tiene que tener cierta cantidad de kilómetros ya sobre las piernas. O sea que siempre se mantiene el conteo de kilómetros durante la pretemporada para poder llegar a competir. De Y resto si no lo no dejan tiene, correr. y si no tiene los kilómetros que el plan de entrenamiento, que el equipo profesional dictamina, no lo pueden llevar, no lo pueden llevar. Pero eso no es que ellos lo están calculando en la mente, ¿será que este recorrió tanto? Este lleva, no, ellos llevan ¿qué? Datos y registro. Registro. Datos, ellos llevan datos, ellos no dejan nada al azar, ¿listo? Entonces, es la base fundamental como profesionales en cultura física y deporte, empezar a entender este conducto regular sobre la obtención de datos y aplicación, y el inicio de la aplicación de método científico, ¿listo? Ahora bien, estos datos tienen unas clasificaciones, unas particularidades, se dividen en dos, variables ordinales y variables de intervalo. Las variables ordinales, ¿cuáles son? Los datos normales. Entonces, si centímetros de altura, kilogramos de peso, kilómetros recorridos, cintura, o sea, son los números normales ordinales. Aquí ponemos un ejemplo, por ejemplo, tamaño óseo. Si es un tamaño pequeño, mediano, grande, listo, ya no hay más variable, pequeño, mediano, grande. O posición de llegada a una carrera. Llegó de primero, llegó de segundo, llegó de tercero, o no llegó, ni siquiera llegó. ¿Sí me hago entender? Son variables ordinales básicas en donde son clasificación como de datos, obtención de datos. Y existe la otra variable que son las variables de intervalo. Estas variables de intervalo ya son las variables que se manejan entre tiempo y tiempo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo en la carrera de maratón. La distancia temporal de 20 minutos es la misma entre un tiempo de 2:10 a 2:30 y el de 3:50 a 4:10. Entonces son tiempos diferentes, pero manejan un intervalo de 20 minutos, los famosos tiempos de intervalo. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Muy bien. Ahora, partiendo de esa situación, vamos a empezar ya a hacer un ejercicio aquí con esta gráfica. ¿Sí? Entonces vamos a interpretar esta gráfica. Aquí tenemos en esta gráfica, en el costado izquierdo, el VO2 máximo, ¿sí? En el costado izquierdo, en el eje Y, costado izquierdo, VO2 máximo, el consumo VO2 máximo, ¿sí? De miligramos por kilogramo por minuto. Y abajo la edad. Vamos a hacer este ejercicio de interpretación de datos, a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, el costado izquierdo está el consumo de VO2 máximo, ¿sí? De 20 a 70, ¿sí? Este es un estudio a varias personas, cada puntico representa un dato de una persona, ¿no? Cada puntico
representa un dato, una toma de datos de varias personas que estuvieron sujetas a interpretación de datos, un estudio sobre el consumo de VO2 máximo contra la edad. En la parte inferior está la edad, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, ¿sí? Entonces tenemos el VO2 máximo frente a la edad, ¿ok? Ahora bien, viendo ustedes esas dos ejes y viendo esa cantidad de datos y punticos que se obtienen de datos, ¿qué ven en la media? Miren la media, min es la media, la línea que va bajando. ¿Qué interpreta? Que entre más joven sea la persona, consume más VO2 máximo. Que entre más joven sea la persona, hay mayor consumo de VO2 máximo. ¿Qué más pueden observar? Pues que también de entre más jóvenes mayor la capacidad de oxidación, ¿no? Entre más joven, hay mayor capacidad de VO2 máximo. Y según la gráfica, que entre más edad, ¿qué pasa? Menos, como que se cansa más rápido. El VO2 máximo es el reflejo de la capacidad para mantener su esfuerzo físico, ¿no? Entonces, según la interpretación que se da a primera mano, podemos ver que a medida que se va aumentando la edad, ¿qué pasa con la curva? Va declinando. Va declinando. O sea que ustedes pueden interpretar que a medida que va avanzando la edad, va bajando el VO2 máximo. Sí, señor, es menos la capacidad para obtenerlo. Listo. Si esa es la primera interpretación que ustedes me dan, vamos a ver esta situación. Si es efectivamente lo que ustedes me dicen, que a medida que va pasando el tiempo, baja el nivel de VO2 máximo de esfuerzo físico, me van a informar qué pasa en esta situación. Profe, pero es que también va sujeto al entrenamiento, ¿no? Porque Ah, muy bien, si se compara muy bien, muy bien. Téngamelo ahí un momento, por favor, no se me adelante. Un momento ahí, por favor. Un momento ahí que usted acaba de tocar. Hizo una interpretación diferente. Muy bien, espéreme un momento ahí, por favor. Si partamos de la primera análisis que hicimos de la gráfica. Y si es así, que efectivamente a través de la edad baja el VO2 máximo, entonces explíqueme en este primer caso. Y ya se los voy a poner. Ya se los voy a poner. Ellos son 3 mexicanos que superan los 80 años y han ganado medallas internacionales en atletismo, clavados o natación. Nado desde hace 60 y pico años que nado. Lo importante de un deporte es no dejarlo jamás. En aguas abiertas fui campeón en el último certamen que hubo en el Canadá. Fui campeón mundial en mi categoría y en Italia hace 2 años quedé en segundo lugar. Pero bueno, la cosa es competir. Se gana y se pierde, pero hay que tomarlo con ánimo, ¿no? Poco observamos la situación de los adultos mayores, pero año con año más personas ingresan a este grupo. En 2010, el 9.7% de la población mexicana tenía más de 60 años y se pronostica que en 2020 el 12.5% de los habitantes será de este grupo. En 2035 representarán el 20.2% de la población y en 2050 más de una cuarta parte de los habitantes, el 28.8%. Pero hoy 30 millones de personas de la tercera edad tienen sobrepeso. Fernando Medina es uno de los mexicanos que rompe la estadística. A sus 94 años posee medallas mundiales en natación. Una vida sin salud debe ser muy triste.
es muy triste. Entonces vale la pena realizar cualquier esfuerzo para estar en buenas condiciones. Y ese esfuerzo es el deporte y una buena alimentación. La vida te cobra todo. Si vives bien, de joven vas a vivir bien de viejo. Armando Estañol tiene 95 años y ha ganado 49 medallas internacionales en atletismo. Yo deseo que todo el mundo practique el deporte, ¿verdad? Sobre todo nuestros mexicanos, nuestros compatriotas, sigan practicando los que están hasta donde se pueda. Estudios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores demuestran que practicar deporte después de los 60 años de edad tiene beneficios como aumentar la capacidad pulmonar, oxigenar la sangre, mejorar la actividad cerebral y la del sistema cardiovascular, reducir posibilidad de trombosis y neutralizar la descalcificación. Ivonne Belaustegui-Goitia es la primera mujer mexicana que compitió clavados en unos Olímpicos en Londres 48 y hoy, con 84 años, es la única clavadista máster del país. Cuando te echas clavados, tienes conciencia de ti, de tu cuerpo. Entonces sabes perfectamente por dónde vas, qué haces, cómo torna. El ejercicio es importante. Y el alimento también es importante. La verdad es que yo sí tengo que agradecer al deporte, que es mejor hacer deporte que ir al hospital. Ellos son ejemplo de una vida en plenitud. Ellos son ejemplo de que no se trata de hacerse viejo, se trata de hacerse grande. Katia López, Azteca Deportes. Entonces, equipo, si estábamos diciendo de acuerdo a esta primera interpretación, que a través de que aumenta la edad, la curva de VO2 máximo empieza a bajar, porque es que por el aumento de la edad. Entonces, ¿qué pasa con estos señores deportistas máster de 92, 94, 84 años que ni siquiera están aquí en la tabla y son atletas y deportistas activos? Ahí se puede ver que nosotros podemos adaptar el cuerpo ¿para qué? Para mejorar nuestro VO2 máximo. Exactamente, y lo que dice Laura y Juan David pero discúlpame, Laura y Juan David Laura y Luis David. y Luis David, es la interpretación que justamente tenemos que empezar a ver y empezar a diferenciar lo que es una casualidad y una causalidad. Esta primera interpretación que vimos de esta gráfica, que a medida que pasa el tiempo va bajando el VO2 máximo, no es porque sea una casualidad, lo interpretamos de primera manera así, que sea entonces que a medida que pasa el tiempo, los años, nuestro VO2 máximo va disminuyendo. La primera interpretación puede ser casual, pero resulta que en el método científico ustedes no pueden leerlo, no pueden interpretarlo de esa manera. Tiene una causa, tiene una causa. ¿Cuál es la causa? Que el sedentarismo, los malos hábitos físicos, alimenticios y mentales hacen que esa curva descienda, hacen que ese VO2 máximo descienda a través de la edad. Más lo que dice Luis David y Laura es que hay unos factores que pueden aplicarse para que esa situación no se dé. Y ahí es donde ya hablamos de relaciones causales, una causa del por qué sucede eso.
¿Claro hasta ahí? Profe, ahí tiene que ver, digamos, los datos que están por debajo del MEAN y por encima, o sea, la diferencia, ahí cambia algo. No, esa es la línea es la media. La media nos da, es como la medición estándar intermedia de la obtención de datos general. Aquí lo que se hizo fue tomar una población, se le hizo una medición de su VO2 máximo en las diferentes edades, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 70, a los 80 años. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera interpretación que dimos? Que a medida que pasan los años, pues nuestro VO2 se baja, ¿cierto? Esa es una situación que interpreto en un primer momento, ¿cierto? Eso lo interpretamos en un primer momento, ¿no? Sí, Sí, señor. señor. Pero resulta que ustedes mismos lo acaban de interpretar. Esto no es casual. Esto es causal de una situación ajena. No es que sea regla general que a medida que pasan los años y lleguemos a los 40, 50, entonces nuestro VO2 más tiende a bajar. No, hay unas causas. Vimos en el video deportistas 94 años, 92 años, 84 años haciendo clavados, haciendo competencias de natación, atletas. ¿Qué pasó ahí con ellos? No se le aplica esta regla. A ellos no se le aplica esta regla. A Es través del que ejercicio. y Tranquilo, Dale, nosotros Luis. tenemos nosotros tenemos la capacidad de aumentar el VO2 máximo, o sea, eso es como aumentar la capacidad pulmonar, ¿sí? claro, Entonces, cuando yo claro. logro prolongar eso, pues, así mismo doy ¿Cómo lo puede resultados, prolongar? ¿Cómo puede mantener ese VO2 máximo? Con un entrenamiento entrenándolo. constante, Entrenando. unos hábitos físicos diarios positivos. Ellos mismos lo han dicho. ¿Qué decían en el video? Haciendo deporte y comiendo bien. Así de sencillo. Ahí ya empiezo yo a ver una relación causal, no casualidad. Es que por casualidad mi deportista perdió. Por casualidad mi deportista no rinde. Por casualidad mis datos dicen que es que mi deportista no baja de peso, no llega al peso adecuado. Por casualidad es que no, mi deportista no me recorre los kilómetros que quiero. No, hay una relación causal. Ahí tienen que empezar a interpretar el por qué mi curva baja o mi curva asciende. Por el contrario, ¿por qué mi deportista ganó? Ah, no, por casualidad ganó. ¿Por qué mi deportista me recorrió más kilómetros? Me ganó este premio de montaña. Ah, no, fue casualidad. No, no es casualidad. Tenemos que empezar a interpretar nuestros datos por medio de una relación que Causal. causal, una relación, o sea, una causa del por qué hubo la situación. ¿Claro hasta ahí? Profe, o sea que cuando, cuando aumentamos nuestro VO2 máximo, eso sería como actividad física crónica, más o menos. ¿Estaríamos aplicando eso? Estaríamos hablando de una adaptación al ejercicio crónico, sí, señora, de forma moderada y de forma constante al aplicarla dentro de los parámetros que corresponden a la edad y debido a esa adaptación que le estamos generando, ahí ya empezamos a entender sobre esa adaptación crónica porque va con el tiempo. Perfecto, muy bien. ¿Claro hasta ahí, También podríamos, pena, profe, señor? también Sí, podríamos decir que entran dos factores, digamos, para lo de la gráfica que me quedó sonando. sí, señor. Que uno es, primero, lo que decíamos de la línea que es como un promedio de las edades. Entonces Sí, podríamos decir que de pronto sí, de pronto no está el puntico que diga que el VO2 máximo a los 70, 80 hay personas que lo tengan alta, pero pues es que también es cierta población, ¿no? No están ellos. Y además que también entra lo de la edad y el tema mental, que la gente, a cualquiera que usted le pregunte, si digamos uno hace el trabajo de preguntarle a un familiar, al que sea, ¿usted hace deporte? ¿Usted qué piensa? ¿A qué edad usted dejaría de hacer deporte? La mayoría dice que entre los 40 y 50 ya empiezas como
el debacle de la vida, cuando uno empieza a dejar de vivir. Y la gente se mete en la cabeza que eso no puede ser así. Y recuerdo que yo cuando iba a entrenar a Marsella, había una persona que me acuerdo que me sorprendía mucho, que tenía 70 años y él iba y jugaba Imagínese, fútbol con todos nosotros y no importaba y imagínese. que entraran duro y todo. Entonces, todo el mundo sabe que es el entrenamiento, que uno sabe que es la alimentación. Todo el mundo sabe eso, pero el problema es que, o sea, la gente cree, si no sé si inconscientemente o no, pero la gente como que se resigna que ya no más, no pueden más, el que el cuerpo no les da. Entonces, Y a quién le corresponde ese trabajo de cambio de mentalidad por medio de conceptos, por medio de datos, conceptos, teorías y conocimiento? ¿A quién le corresponde cambiar esa engrama mental? a cada uno mismo, obviamente. A ustedes como profesionales en cultura física y deporte, muchachos. Esa interpretación que ustedes y aquí acabamos de hacer es esa justificación de cambio de mentalidad, ese engrama mental que el común de las personas tiene. Y usted mismo lo acaba de decir, es un engrama mental de personas que de pronto sienten que ya llegan los años, entonces no, yo ya estoy muy pasado, yo ya tengo los años para hacer eso. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Otra cosa es que hay unas causas que hacen que eso descienda. Y esas causas más allá que físicas son qué, usted lo acaba de decir, me recuerda tu nombre, Juan David, Juan David. Usted mismo lo acaba de mentales. decir, Juan David, ya son engramas mentales que es donde ustedes como profesionales en cultura física y deporte tienen que entrar a actuar, a intervenir, decir, mire, eso no es, esto no es una casualidad de que usted cada vez con los años tiene que ya irse para un lado. Al contrario, usted por medio de este método de entrenamiento, a este tipo de intensidades reguladas, controladas, progresivas, podemos empezar a generar una adaptación con el fin de que usted empiece a subir su VO2 máximo, el plan de entrenamiento podemos seguirlo así, porque su cuerpo puede corresponder. ¿De quién es el trabajo? De nosotros como profesionales y Es, obviamente del deportista es, independientemente. así es, así es. ¿Aplicando qué? ¿Aplicando qué? Terminología, ciencia. Terminología, ciencia, métodos científicos, relaciones causales, conceptos, teorías, leyes. ¿Sí me hago entender? Ok, equipo. Perfecto. ¿Claro hasta ahí? Yes. Listo. Siguiente. Aquí este era el caso, este justamente fue el caso que ya vimos, que evidentemente sí hay sí hay unas interpretaciones a través de la edad, pero que podemos interiorizarlas. Partiendo de ahí, partiendo de aquí, ustedes aquí vamos a hacer un ejercicio aquí práctico de grupo. Ese era el caso uno, el anterior, ¿no? Y ya conocimos que hay variables dependientes e independientes. Hay un tema causal y no causal. Entonces, por ejemplo, aquí atrás, acá, caso 2. El aumento del consumo en el alimento de ácidos grasos saturados aumenta la concentración de colesterol en suero, ¿cierto? Está claro ahí esa afirmación, ¿no? El aumento del consumo en el alimento de ácidos grasos saturados aumenta la concentración de colesterol en suero. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Mientras que el descenso del consumo de ácidos grasos reduce esa concentración de colesterol en suero. Hay cuál es la variable dependiente y la variable independiente. ¿Cuál ustedes me dicen? Sí, ¿cuál es la variable dependiente o independiente? ¿Cuál variable hace que se modifique la otra variable? Es decir, los ácidos grasos son la variable independiente que hace que la concentración de colesterol en cero suba o baje.
vuelvo y les pregunto, la concentración de colesterol en suero, ¿qué variable es? La dependiente e independiente. Y los ácidos, el aumento de ácidos grasos, ¿cuál es? La dependiente e independiente. Entendiendo que la dependiente, como su nombre lo dice, su modificación depende a esa variable independiente. Entonces, la pregunta es, el consumo de ácidos grasos, ¿es la variable independiente o dependiente para que esa concentración de suero sea la que suba o baje? Pues, profe, lo que yo logro entender es que la segunda opción es la independiente, o sea, es la que, digamos, determina que los ácidos grasos saturados aumenten la concentración. O sea, para mí Es, es dependiente e independiente la segunda. listo. Vamos a, ¿quién más opina? Yo opino lo mismo, o sea que dependiendo de cuántos ácidos, bueno, el alimento graso se consuma o no, cambia la otra variable, o sea que descienda la cantidad de concentración de colesterol. Ok, perfecto, perfecto. Entonces vamos a mirar a ver la respuesta. Claro, variable independiente y variable dependiente X. Claro que sí, así es. La variable independiente es el consumo de ácidos grasos y la variable dependiente es la que depende de ese comportamiento sube o baja, que es la concentración de colesterol en suero. Entonces, hay situaciones en las que usted tiene poder y hay otras en las que no tiene poder. Usted por osmosis no le puede decir a la concentración en colesterol en suero, no, baje, por favor, baje, baje porque no. ¿Usted dónde tiene que atacar? La variable independiente, que es el qué? El consumo en el alimento de ácidos grasos. Yo tengo que abordar a este caso a decirle, por favor, empecemos a bajar el consumo de alimentos de ácidos grasos para que esa concentración de colesterol me baje. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿Claro señor, hasta ahí? es como acción y consecuencia, ¿no? O sea, si uno, Acción y consecuencia. Una variable me depende de otra. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a entender cómo nosotros al aplicar ciertas acciones me modifican el resultado. ¿Listo? Cómo yo al modificar los kilómetros que el deportista me recorra, le modifico su rendimiento. ¿Cómo modifico que este futbolista me haga tantos sprints en el entrenamiento para que en el partido me rinda? Entonces, ¿cómo empiezo yo a darle esa relación de esas variables tanto dependientes, las que usted puede manejar, con las independientes que ya no tiene su control, ya no es control suyo? Pero ¿cómo las puede modificar? Por medio de manejando la otra variable. ¿Está claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Continuamos. Eso que acabamos de hacer, ese fenómeno para establecer esas relaciones que estamos tratando de interpretar con esos casos, y aquí reafirmamos lo dicho, ese establecimiento de qué es casual y qué es causal, ¿sí? Se hace por medio, para ver esa relación causa-efecto, esas variables dependientes, se hacen estudios, y ahí empezamos a hablar de estudios. Y tenemos dos tipos de estudios para encontrar esas relaciones. Están los estudios experimentales y los estudios de campo. Estudios experimentales y estudios de campo. ¿Listo? Vamos a empezar a entender cada uno de ellos para encontrar ese tipo de variables. ¿Cuáles son esos estudios experimentales? Justamente es ese conjunto de acciones que usted va a hacer para empezar a buscar esa relación de manera propicia para encontrar una situación. Aquí hay un ejemplo. Aquí el ejemplo habla de que se tomó un estudio, se hizo un estudio experimental sobre los efectos
de la complementación de cafeína sobre el rendimiento de la carrera de resistencia. Entonces, los que quisieron buscar esos efectos, si la cafeína tiene efectos sobre el deportista en las carreras de resistencia, tomó el trabajo de ¿qué? De tomar un grupo de 200 personas como primer paso. 2, seleccionó a 100 personas de ese grupo. A esas 100 personas, es decir, al 50%, a la mitad de ese grupo, le dio una pastillita de cafeína 30 minutos antes. Y al otro grupo de 100 personas no le dio nada. Bueno, a estos deportistas no les voy a dar esa cafeína a ver si no les afecta nada. Los dos grupos se sometieron a la misma prueba. Aquí el experimento habla que lo sometieron al 75% de su frecuencia. Y como último paso, el objetivo era mirar si el grupo de los que tomaron cafeína rindió más o soportó más el esfuerzo que el que no tomó cafeína. Aquí el quinto punto me dice, si el tiempo hasta el agotamiento del grupo experimental complementado con cafeína es mayor que el grupo control sin cafeína, la cafeína pudo haber potenciado el rendimiento. O sea, aquí da una interpretación. Si el grupo que tomó la cafeína logró soportar más que el que no tomó cafeína, ya me está dando un dato, ya me está dando un dato, ya me está dando una interpretación, una relación causa-efecto, y ahí es donde se habla de estudio experimental. El estudio experimental habla sobre eso, sobre cómo usted maneja las características, cómo hace el investigador o ustedes como profesional en cultura física de armar todo el panorama, de tomar el grupo de personas, algunos les da cafeína, algunos, o sea, ustedes dominaron las variables para encontrar una relación. En este ejemplo, encontrar la relación si la cafeína prolongaba el esfuerzo o el otro grupo no prolongaba el esfuerzo. De esto es que se habla estudio experimental. ¿Claro? Profe, qué pena. Los dos métodos eran experimental, ¿y cuál era el otro? El otro es estudios de campo. Estudios de campo. Gracias. ¿Listo? Particularidad importante de los estudios experimentales, ¿cuál es? Que las condiciones del experimento, del control, están impuestas por usted, por el experimentador, usted es el que tiene el manejo, el dominio, usted los controla, usted determina quién, cómo lo va a hacer, cómo quiero probar esto, quiero probar que este deportista me haga de esta manera este ejercicio, este movimiento, y este otro grupo lo quiero que lo pruebe de esta otra manera. O sea, usted tiene el control, de eso es que hablamos estudio experimental. ¿Usted cómo maneja esa relación variable independiente y dependiente a su manera? ¿Está claro? ¿Qué pasa si se modifican las condiciones? Usted es el que tiene el poder de modificar las condiciones para mirar qué resultado da y qué relaciones da. Si usted vio que al modificar cierta variable o cierta condición no le sufrió efecto, modifíquela. Si le sufrió efecto, déjela como está o perfecciónela. De eso habla el estudio experimental, porque eso le va a arrojar a usted datos para sus procesos de entrenamiento. ¿Claro? Sí, señor. Ahora bien, está el otro grupo, que son los estudios de campo. Los estudios de campo se basan prácticamente en observar la relación de esas variables, es en tiempo real, en el campo. Usted no tiene dominio. Usted no tiene dominio, profesionales en cultura física y deporte. En los estudios de campo, usted simplemente va a obtener datos de lo que sucedió allá, en el terreno, en la acción. Usted no tiene manipulación. Son datos muy puntuales, por eso No hoy te en día escuché en muy el bien. fútbol se utilizan son datos muy exactos y por eso hoy en día en el fútbol se utilizan esos como tops, se llaman, que tienen unos aparatos que dan Exactamente. la medición en tiempo real en el juego de qué distancia recorrió, calorías, etc. Exactamente. Estos estudios de campo le arrojan a usted datos, información, es en el tiempo de la situación real de juego, de partido, de carrera, de round, ¿sí? Ahí vemos en la imagen cómo el entrenador brasileño le está obteniendo o haciendo postura aquí a Neymar de
del GPS para que mida la distancia corrida en campo, para que le mida la frecuencia cardíaca que está en ese momento en cada situación de juego. Pero no ponen a Neymar a que haga cierto movimiento en específico. Simplemente se lo ponen en entrenamiento real y en competición real. Listo, datos que me arrojó la competición real, punto. Usted como profesional, como aplicante del método científico, no se puede meter allá al campo de juego a decir, no, venga, no corra así porque pues el dato no me dio. No, el estudio de campo habla de que usted toma datos de lo que sucedió en carrera, en juego, en partido, en set. ¿Listo? Entrenadores usan ese estudio de campo para saber qué jugador puede usar y cuál no, dependiendo del partido a competir, dependiendo del análisis del rival. O como hay otros que ni siquiera usan esos datos y simplemente se guían por el talento del jugador, ¿no? Equipo, ustedes lo están diciendo y eso se ve así en nuestro campo. Y es la invitación que yo les hago. Ustedes tienen que tomar conciencia de dejar tomar decisiones al azar. Dejar tomar decisiones al azar. De que ustedes empiecen a aplicar método científico en sus procesos. Que cuando usted tome decisiones es porque así las variables le dieron. Es porque así las variables. Profe, ¿por qué no me llevó a competir? Es que le caí mal al profesor, le caí mal al profesional en cultura física y deporte, no me quiso llevar. No es que le caigo mal. No, usted tiene que sacarle el reporte a decirle, mire, deportista, usted tiene estos datos, le sucedió esto en competencia, mis datos me arrojaron esto, hubo una relación variable independiente que hizo que usted no rindiera, por eso, o al contrario, o usted sí lo voy a llevar, lo voy a tener en cuenta porque mis datos dicen esto y entonces mi rendimiento, hermano, por favor, profesionales, estudiantes, así mejoramos nuestra capacidad de toma de decisiones como profesionales. ¿Claro? Sí, señor. Listo. Siguiente. Tenemos aquí los dos estudios, ¿no? Ya tenemos claros esos estudios experimentales y estudios de campo para encontrar esas relaciones de variabilidad entre variables dependientes e independientes, pero pues hay unos márgenes de error en las que aquí se escriben para que ustedes las tengan presente, para minimizar ciertos grados de control, ¿no? Tampoco somos perfectos máquinas, computadores, para también predecir el futuro, no. Esto lo que nos hace es cada vez ser más profesionales en la toma de decisiones y minimizar el porcentaje de error, pero siempre va a haber un porcentaje de error. Hay unos errores que ustedes tienen que tener en cuenta y se dividen en dos, errores tecnológicos y errores de registro. ¿Listo? Esos dos errores se pueden ver tanto en los dos estudios, en el experimental o en los de campo, ¿ok? ¿Cuáles son los errores tecnológicos? Los errores tecnológicos son los típicos que de pronto suceden en el momento y aquí ponemos, por ejemplo, un ejemplo con la balanza, que de pronto se le haya descalibrado la balanza, que usted tomó el pesaje al deportista y de pronto la balanza se les calibró, le está descalibrada 300, 100 gramos, 300 gramos, 200 gramos, y preciso fui a pesar a mi competidor, hombre, y estaba volado 100, 200, 300 gramos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó si yo hice mi control de peso a mi deportista durante todo el periodo de entrenamiento? Yo lo llevé controlado, le manejé la dieta, le manejé ¿por qué se me voló? Pues usted va a mirar la balanza, estaba descalibrada. Así de sencillo. Hubo margen de error ahí que no contempló. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Entonces, digamos que siempre tratar de minimizar esos errores frente a sus procesos. Ese es un ejemplo, ¿no? El otro grupo son errores de registro. Errores de registro. Esos errores de registro, por ejemplo, son cuando de pronto hubo una observación inadecuada o usted registró mal su observación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, medida la frecuencia cardíaca mediante la frecuencia, de pronto usted contó mal, estaba en ese momento desconcentrado, no le llevó bien el pulso al deportista y tomó un error de registro, registró mal el pulso. Oiga, pero ¿por qué este deportista se me aumentó tanto la frecuencia cardíaca cuando no le puse tanta intensidad al ejercicio? Hay un error humano
¿sí? Entonces también hay que ser entendibles y comprensibles con ese tipo de situaciones, ¿ok? El adipómetro, de pronto, cómo de pronto no saber tomar bien la pinza en el pliegue cutáneo, ¿no? Entonces, de pronto, cómo fallé en el procedimiento de tomar el pliegue cutáneo con el adipómetro en el momento de tomarle su pliegue. Oiga, pero este deportista, ¿por qué me subió tejido graso cuando veníamos en baja, veníamos disminuyendo bien esa grasa subcutánea? ¿Qué pasó? Hombre, pues hizo mal el registro, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esos errores que se pueden contemplar en el momento de los datos, de la obtención de datos en sus mediciones. ¿Claro? Sí, señor. Oiga, pero yo estaba con mi deportista en la bicicleta y sentí que hoy estaba a tope, el deportista estaba a tope y me dio menos kilómetros recorridos. ¿Qué pasó? Pues usted va a mirar el contador de kilómetros, pues está descalibrado, desconfigurado, y el deportista rindiéndole lo que de pronto usted planeó y usted por error de tecnológico, pues se desfalleció en su proceso. ¿Ok? ¿Listo? Sí, señor. Vale, continuemos. Esas relaciones que acabamos de ver es lo que llamamos leyes. Es lo que llamamos leyes. Esa relación que justamente acabamos de ver se llaman leyes. ¿Usted cómo empieza a determinar ciertos datos? ¿Cómo esa relación entre esas dos variables ya los empieza usted a llamar leyes? ¿Sí? Entonces, por favor, si usted no quiere que se le suba su colesterol en suero, por favor, bájele el consumo de ácidos grasos. Esa es una ley. Deportista, para que usted no se me le suba el colesterol en suero, bájeme el consumo de ácidos grasos en la alimentación. Eso es una ley, porque hay una relación ya identificada. ¿Claro? Sí, señor. Aquí vemos la explicación de esas leyes, que es lo que justamente ya han entendido, pero aquí está un poco más discriminado, más desglosado, que esa interpretación de leyes parte de ese establecimiento de leyes, parte de esa interpretación de datos. Usted afirma esa relación que hubo y la describe con los datos. Entonces podemos decir que la ley es una afirmación que describe la relación entre las variables independientes y dependientes. Si usted no quiere que se me suba ácidos grasos, no se me suba colesterol en suero, por favor bájeme a la consumo de ácidos grasos saturados en la alimentación. Esa es una ley, porque es que tengo dos datos variables y se manejan entre las dos. ¿Listo? Si usted no quiere que su VO2 máximo baje con el pasar de los años, por favor, empiéceme a hacer entrenamiento regular, progresivo y constante para que ese VO2 se me mantenga y no empiece a bajárseme como la tendencia lo dice. Esta es una ley. Por favor, me empieza a hacer entrenamiento físico para empezar a hacer aumento de VO2. Empieza usted a empezar a armar sus leyes de acuerdo a datos obtenidos, ¿cierto? Sí, señor. Listo, sigamos. Y a partir de esa generación de leyes, empieza ya usted a construir sus teorías. Entonces, ¿qué son las teorías? Ofrecen explicaciones de esas leyes y los datos. Tratan de explicar el porqué de esas leyes e intentan explicar la naturaleza fundamental de las leyes. Entonces, usted ya la teoría empieza a sustentar de manera conceptual el por qué usted determina esas leyes. Y usted empieza a hacer una reunión de leyes para que empiece a sacar su teoría. ¿Sí? Mi deportista ganó, mi deportista tuvo podium porque le apliqué ciertos parámetros en la dieta, en el entrenamiento,
le empecé a manejar variables dependientes y independientes porque en los datos me salía que este deportista me podía recorrer tantos kilómetros o me podía hacer tantos sprint. ¿Sí me hago entender? Entonces usted empieza ya a hablar de manera técnica, profesional y científica a sus entrenandos, a sus deportistas. Y empieza a generar usted credibilidad profesional. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, por ejemplo, aquí abajo, en la parte inferior, habla de tres aspectos importantes y coloca aquí como unos ejemplos. Tengo aquí un ejemplo. Entonces, por ejemplo, concepto hipotético, inteligencia. Una inteligencia, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es un concepto global, grande, ¿sí? Como decir ganar, podium, oro, pero ¿qué es eso? Una asociación entre conceptos. La inteligencia es inteligencia en racionamiento matemático. Ah, ya hay una interpretación de racionamiento matemático. ¿Y por medio de qué variables se identifican? Por medio de unas definiciones operativas. Una puntuación de prueba de coeficiente intelectual. Ah, ya hay unos datos de prueba, de resultado de prueba de coeficiente intelectual que me genera, está a su vez, eso me genera una ley de inteligencia, razonamiento matemático y me genera una teoría de inteligencia. Prácticamente es ese englobado. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, equipo? Sí, señor. Perfecto, sigamos. Aquí tenemos como la relación entre estos datos, estas leyes de la teoría, usted como por medio, por ejemplo, aquí la gráfica, por medio de esos 9 datos, ¿sí? Que usted obtuvo del entrenamiento, de la dieta, de de las sesiones, del plan, por medio de las mediciones, del pesaje, de la talla, de pliegue cutáneo, por medio de todos esos datos se empieza a generar sus leyes y a partir de esa aplicación de leyes genera usted una teoría. Ah, para el próximo semestre, para el próximo periodo competitivo, voy a obtener o voy a aspirar a quedar en podium, primer, segundo o tercer puesto dentro de 100 deportistas, porque me di cuenta que estas 3 leyes que implementé por medio de estos datos que obtuve me funcionaron. O viceversa, este periodo competitivo no me fue bien, el deportista no me rindió, no tuve resultados. ¿Qué leyes le apliqué? ¿Por medio de qué datos fue que obtuve? Ah, entonces tengo que empezar a hacer una manipulación de variables para que esas leyes, de esos datos, para que esas leyes me cambien, para que el próximo periodo de competencia me haya resultado. Esta es la relación que hay entre datos, leyes y teorías. Y que ustedes como profesionales de cultura física deben tener claro porque no solamente es de conceptos, no solamente es de fuentes energéticas, no solamente, y eso es lo que ya vamos a ver más adelante, no es solamente comprender el funcionamiento del cuerpo, sino usted cómo ese funcionamiento del cuerpo lo aplica, porque de nada nos sirve que usted se aprenda la glucólisis, de nada me sirve que usted se aprenda la betaoxidación, si no interpreta esos datos para que usted me haga unas buenas leyes y usted tenga su teoría de ganar, su teoría de podium. De nada me sirve que usted se sepa qué macronutrientes debe comer el deportista si no sabe cómo manejarlas. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, equipo, sigamos. Ahora, aquí, en imágenes, ¿a quién tenemos? A ver. En imágenes, ¿a quién tenemos? No, bro, yo no reconozco a ninguno. Listo. ¿Quién le apunta? A ver, ¿quién da más en imágenes? El de patinaje no es Elías del Valle. Elías del Valle, entrenador selección Colombia de patinaje, uno de los más gloriosos
que ha sacado mejor rendimiento y proyección a nivel competitivo el patinaje, teniendo en cuenta que el patinaje es un deporte potencia a nivel Colombia. Elías del Valle fue entrenador promotor de mayor renombre y el que ha sacado la mayor cantidad de representaciones y medallistas a nivel internacional. Elías del Valle. ¿Quién más tenemos ahí? ¿No es Josimar Calvo el que está abajo? Creo, uno de los El que que está está abajo. abajo es Josimar, No, no, yo el no que sé está quién. bajito, el que está bajito es Josimar No. Calvo, pero está Jairo Ruiz, que es el entrenador de toda la vida de Josimar Calvo, el entrenador Jairo Ruiz, el que ha logrado que Josimar Calvo se prepare, porque Josimar Calvo no se entrena solo. Josimar Calvo, él tiene su nivel, pero es que él no entrena por ósmosis. Ahí está detrás un equipo profesional que lidera Jairo Ruiz, entrenador selección Colombia de gimnasia. Jairo Ruiz, ahí está bajito, ahí titulado, ahí, mira, ahí le puse el nombre, ahí, Jairo Ruiz, mírenlo ahí. ¿Quién más? Cito René Forero, el que tiene las manos arriba levantadas. Cito René Forero, el que está gritando allá a rabiar. Entrenador en este momento vigente de la selección Colombia de Taekwondo, el que ha logrado traer más medallas y logros deportivos a nivel internacional aquí al Taekwondo colombiano. Cito René Forero, entrenador en el Hall de la Fama, en Hall de la Fama en Taekwondo allá en Kukiwon, Corea. Laureado. Miles de deportistas han pasado cantidad de deportistas. ¿Quién más? El que falta. A ver, los futboleros. Pinto, ¿no? Así. Ah, sí, Pinto. Uno de los mejores entrenadores de fútbol en nuestros momentos y de los diferentes seleccionados nacionales. Ahora bien, les pregunto, ¿estos entrenadores han llegado donde están? ¿Han tenido los logros por pura casualidad? ¿Por decisiones al azar? ¿Porque les pareció que el entrenamiento tienen que manejarlo así? No, Porque de pronto se levantaron un día y dijeron, no, hoy voy a ser el mejor entrenador de mi deporte. No, pues es una mezcla de todo. ¿Qué creen que tuvieron que aplicar es un trabajo en equipo. qué creen que tuvieron que aplicar para Yo poder creo que es tener un esos trabajo en logros? equipo. El método científico. Así de sencillo, así de sencillo, así de sencillo. Estos señores no se levantaron de la noche a la mañana porque les pareció que la deportista en velocidad me hicieron, no, o sea, ellos tuvieron que ¿qué? Dedicarse, observación, registro, control, interpretación de variables, cómo me rindió, cómo no me rindió, cómo empezaron a manipular eso durante el tiempo, teniendo conceptos base, obviamente biológicos del entrenamiento, de la competencia, del deporte en sí, y gracias a eso encontraron su propia fórmula, pero con el manejo de ¿qué? De datos. De datos. Así de sencillo. Y aquí ya de una vez le estamos dando respuesta. Aquí ya les estoy echando una manito con esa primera sustentación, argumentación que tienen que entregarme. ¿Cómo puede el conocimiento del método científico potenciar el desarrollo profesional de áreas relacionadas con la fisiología del ejercicio? Un programa de desarrollo físico, un entrenamiento por un entrenamiento, pero aquí ya les estoy dando la respuesta. ¿Cómo puede ese método científico llevar eso? Ahora bien, el reto está ahorita en ustedes. El reto está en ustedes que vienen ahí haciendo su preparación, su estudio, aplicar toda esta serie de conocimientos, esta serie de parámetros, de metodologías, de métodos científicos y ahorita con tema que se viene, ¿sí?
para que ustedes empiecen a aplicarlo, a apropiarlo y ya hagan parte de ustedes todo este tipo de situaciones. Porque vuelvo y les digo, de nada sirve que yo les enseño, que aprendan todo lo que es tema de macronutrientes, fuentes energéticas, glucolítico, anaeróbico, aeróbico. Hombre, si usted no lo van a aplicar con método científico, ¿cómo hacemos? Si usted van a tener datos, ¿cómo hacemos? ¿Claro? ¿Listo, equipo? Sí, señor. Ok, entonces eh, de esta manera finaliza el tema de la semana. Sentimientos, emociones, interpretaciones que tengan sobre el tema. Escucho. Que para obtener buenos resultados debemos basarnos en un método científico. Sí, excelente. Yo creo que es muy completo, pero a la vez de que algo es muy completo, también lo hace muy complejo. Porque, pues digamos que cuando uno maneja datos, tiene que ser también un ducho en las matemáticas, ¿no? Que no es fácil uno, o sea, es muy fácil uno enredarse, de hecho aquí en algunos de los errores de la medición nos hablan de errores tecnológicos y errores de registro. Y en los errores de registro se hablaba de observación, pero yo creo que uno de los errores también puede ser el poner un dato en el lugar que no era. Entonces, un pequeño dato mal anexado, ya se tiró todo Ya. el método científico. Entonces, yo creo que a la misma vez que es completo, es complejo. Y a la vez de que es completo, es complejo, pero después de que usted lo logre dominar, dígame en qué se... La, es la diferencia entre el entrenador, digamos que común y el que se destaca, ¿no? Encima de los demás. Pero pues lo que dice David es demasiado complejo y pues de ahí es donde empieza a entender uno, o digamos yo, de mi parte, la importancia de la fisiología del ejercicio, ¿no? Porque empieza a darse uno cuenta como mucho me quedo sonando de las relaciones entre de las relaciones indirectas y directas, los causales, Las variables. y cómo crear las teorías, ¿no? Lo que pasa es que es muy complejo el tema del método científico por los datos, y más si de pronto uno no es muy hábil con eso, ¿no? Pero pues todo es práctica, ¿no? Usted lo acaba de decir, Juan David. En esto se diferencia y tenemos que hablarlo a carta blanca del entrenador bueno, del profesional bueno, al que no lo quiere ser. Así de sencillo, así de sencillo. Se entiende por lo complejo, por lo de pronto, en un primer momento, lo complicado, pero en el momento que usted lo domine, dígame, ¿quién lo detiene? Nadie, nada. Nadie, nadie. Oiga, mire ese profesional, mire ese entrenador, mire ese profesional de cultura física, mire tan organizado, mire cómo maneja sus datos. Yo como deportista me siento protegido, me siento con confianza, me siento con credibilidad de yo dejarme entrenar de este profesional en cultura física. Mire cómo maneja mis datos, mire cómo maneja mis variables. Oiga, qué rendimiento yo tuve. Hay deportistas que hasta se sorprenden. Oiga, profe, mire, oiga, mire todo lo que he mejorado. Usted tiene que también vender su conocimiento de la mejor manera. El deportista muchas veces es inconsciente en qué proporción mejora o en qué proporción disminuye. La labor suya es evidenciárselo por medio de este tipo de situaciones, por medio de datos, de leyes, de teorías, de interpretación. Oiga, profe, yo mire cómo he mejorado. El momento en que usted le saca sus datos, mire usted, su IMC se comportó de esta manera, su peso se comportó de esta manera, su rendimiento técnico mejoró de esta manera, por medio de datos. Oiga, yo me siento protegido con el entrenador, yo vuelvo. Profe, ¿cuánto vale su sesión?
Profe, ¿cuánto vale cuánto cobra, profe? De una vez usted se va poniendo valor, ¿sí? Se vuelve un entrenador cotizado, o sea, un entrenador que llama la atención por su orden, por su manejo de datos, por su variabilidad, por su búsqueda de mejora al deportista, ¿sí? No puede ser todo perfecto, pero usted por lo menos minimiza el margen de error, ¿ok? ¿Listo, equipo? Entonces, me alegra que lo hayan entendido, lo hayan apropiado, porque de esta manera nos sentimos más tranquilos de continuar con los siguientes temas para que así ustedes lo puedan irlo dando inmersión de empezar a tener esa conciencia del orden. ¿Ok? Profe, una preguntita. Sí, señor. Eh, o sea que este viernes debemos entregar lo de Prezi y lo del resumen. Listo. Entonces, espérame, ya miramos aquí ya miramos aquí mis controles. Bueno, espérame. Bueno, dentro del control aquí tengo 24 de agosto, estamos a 18, perdón, 17, estamos de hoy en 8, de hoy en 8, de hoy en 8 tenemos la primera entrega, tanto de análisis de situación Prezi como resumen completo de tema número 1 y número 2, 24 de agosto, ¿listo? Profe, ¿y usted cuándo nos entrega las situaciones a trabajar? Las situaciones ya están montadas hace, creo que 8 días, creo que las monté, esas ya están montadas, equipo en la plataforma Moodle. O sea, hay varias situaciones y uno escoge alguna o cómo así, profe, o No, cómo es la me cuestión. desarrollan las que están ahí, me desarrollan las que están ahí. Usted entra a la plataforma Moodle y entras a la semana 1, en la parte inferior. Ven, te les muestro de una vez, ven, les muestro de una vez. Para Profe, que pero ustedes ahí O solo sea, aparece, todos tenemos digamos, que realizar. en la listo. Habla. plataforma aparecen los datos, los ejemplos, cómo se debe entregar el trabajo, ¿no? Sí, entonces mira, entramos aquí a curso, ¿sí me están observando? Sí. Sí, señor. Listo, entonces usted en la parte de abajo, aquí están bueno, ya a propósito, ya tengo la otra sesión aquí subida, para que pronto si la quieren repasar, ahí está, ¿cierto? Si de pronto quieren volver a repasar las diapositivas, quieren ver otra vez, aquí ya están las sesiones de clase, aquí, mire, las dos sesiones, listos, ahí están las de enlace, aquí está el material complementario, y aquí abajo, mire, entonces aquí tengo análisis de situación, mírenlas aquí. Aquí abajo hay dos links. Aquí están los parámetros del escrito, de los resúmenes, como lo deben entregar del tema 1 y 2. Y aquí en esta, análisis de situación, tema 1 y 2. ¿Sí ves? ¿Sí lo observan? Sí, señor. Ese se montó hace ratico, equipo, ¿vale? Ese se montó hace ratico para que lo observen. Y aquí ustedes Ah, listo, profe, qué pena. le dan clic, le dan clic, y ahí aparece el PDF. Bueno, entonces espera que aquí vuelve, ingresa. Entonces uno ingresa aquí. Bueno, lo que pasa es que estoy desde perfil de docente, entonces no me deja. Profe, si quiere le presento pantalla y le muestro cómo nos aparece a nosotros. Entonces, espérame que quiero corroborar. Míralo acá, míralo acá.
Análisis de situación Prexi. Mira el PDF que me aparece aquí, ¿listo? Mira, y ahí yo le doy clic ahí, y mira que ahí ya me lo descargó, mira. Y se abre el PDF, ¿sí ven? Y aquí aparece, está como los criterios que pues para que lo lean, traté de ser bien explícito, claro, para que lo entiendan pues cómo es que se quiere la dinámica. Y aquí abajito, en la parte de abajo, ya está hasta las fechas, mira, está hasta la fecha. Y aquí abajito pueden encontrar los tres análisis que quiero que pues ustedes argumenten, ¿ok? Claro, Ese es Sí, señor. sobre el resumen, ¿verdad, profe? los dos, en los dos Y hay, sobre lo de Prezi, ¿dónde en los dos, exacto. está? Este es de Prezi justamente. Ese es el de Mira, aquí abajo están los dos, miren. Ah, ok, ok, ok. Mira, aquí está escrito, mira, actividades escrito y está abajo análisis de situación. ¿Listo? Entran o lee cualquier pregunta, equipo, por el foro. Profe, mire que aquí, con mucho gusto yo aquí estoy revisando. De pronto no inmediato podré, porque pues hay otras materias que también estoy ahí asesorando, entonces les escribiré, pero entonces con gusto empezamos ahí. A mí lo que me interesa más es que, hombre, aprendan todo este tipo de situaciones y lo argumenten. La argumentación es donde se aprende más este tipo de cosas, ¿ok? Listo, profe. Equipo, me alegra haberlos visto o escuchado por lo menos aquí por medio de la virtualidad. Nos vemos el viernes. El viernes vamos a hacer como una exploración de preguntas, de respuestas, de pronto asesorarlos antes de la entrega, porque pues tema ya nos veríamos para el próximo tema la otra semana, ¿listo? Vienen temas buenos, vienen temas chéveres, unos temas interesantes que vamos a empezar ya a manejar. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, profe, ¿Listo? muchas gracias. Muy Así interesante quedamos. y Éxitos, enriquecedor, éxitos. profe. Gracias. Buen día, Así es, éxitos Luis también. David. Gracias. Gracias por la observación. Gracias por la observación. Para mí es un gusto que ustedes se formen de la mejor manera con la experiencia y cómo son las cosas. ¿Ok? Sí, señor. Listo, profe. Hasta luego. Feliz día. Chao, muchachos. Éxitos. Chao. Bendiciones. Chao, chicos.